Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo últimas noticias sobre Can Yaman, nuevos detalles, estaremos hablando sobre Sıla Türkoğlu, actualizaciones de su nueva serie y también estaremos hablando sobre Engin Öztürk, así que quédate hasta el final del vídeo para conocer estos detalles. Dale like, comparte el vídeo, suscríbete si me escuchas por primera vez, que me ayudas un montón. También puedes ser miembro del canal y obtener ventajas dándole al botón de unirte, y sin más vamos a comenzar. Y resulta que hay nombres sorpresas en la nueva serie que salió a toda prisa de Emanet. Y vamos a ver qué es lo que nos revela esta serie. Nos dice la noticia: Sıla Türkoğlu, que abandonó Emanet, está en el caso con el productor. Se está preparando para aparecer ante la audiencia a la nueva temporada con la serie Cranberry de Servet. Se siguen añadiendo nuevos nombres al elenco de la serie de Kızıl Servet, protagonizada por Barış Kılıç y Sıla Türkoğlu. Y Müjde Uzman, que a menudo ocupa un lugar en la prensa sensacionalista con su vida privada, se unió al personal con el personaje de Alev. La serie de Servet, protagonizada por Evrim Asya, Barış Kılıç y Sıla, cuenta la historia del gran conflicto que comenzó con el amor de los hijos de familias de dos extremos diferentes y que el proceso es extenderse en un lenguaje efectivo. Si bien no se sabe quién será el socio de Sıla Türkoğlu, se concluye un nombre importante en el personal, y el experto de Müjde está en el personal de Crown Servet. Según Birsen Altuntaş, Müjde Uzman, quien se hizo un nombre en la prensa sensacionalista, pues fue incluida en la muy esperada serie de la nueva temporada Müjde Uzman, interpretada al personaje de Alev en la serie. Cada vez nos van saliendo nuevos desarrollos, nuevas noticias, y estamos contentas de irnos enterando. La verdad es que Sıla Türkoğlu está obteniendo un gran reconocimiento a nivel internacional y me alegro mucho por ella. Salió de Emanet. Algunos fans quedaron un poco desilusionados por esa salida de ella, pero ahora está obteniendo mucho apoyo de todos los fanáticos a través de sus cuentas. Ya os estaré trayendo más información sobre Sıla Türkoğlu. Vamos con Engin Öztürk, porque después de asociarse con Demet Özdemir e Irene Elbacıoğlu, pues ha tomado una decisión por tercera vez. Nos dice: nació en Eskişehir en 1986, hizo un debut muy efectivo en el sector con el personaje de Selin en la serie de Fatma Gül, que se emitió en 2010, y el personaje de Selin Yasaran fue el primer papel del actor, y el éxito de la serie se reflejó muy positivamente en su carrera. Con la transmisión de la serie de Fatma Gül, muchos países del mundo, Engin se dio a conocer en amplia audiencia en el extranjero. Hizo su debut internacional con el personaje de Şahzade en la serie de Magnificent, y después de Hakan War y los proyectos de las series digitales de 50 M2 en Netflix, pues Engin se unió más tarde con Demet Özdemir en la serie de Mi Hogar, Mi Destino. Mostró su talento en la pantalla con esa serie, apareció en las pantallas en 2022 con la serie de televisión titulada Motor Secret Chill. Engin Öztürk, socio de Irene Elbacıoğlu, continuó su camino con la serie de televisión durante 2 años seguidos, y hubo mucha información en la prensa de que el actor llegó a un acuerdo para una serie que se transmitirá en TV8 en la nueva temporada. Las razones por las que Engin, de quien se espera que tome el papel principal en la nueva serie de TV8, conocida como El Poder de Cero, cuyo guión escribió Atash Ayikov, prefirió una producción en el mismo canal por tercera vez, fue también una cuestión de curiosidad. Y verá a Engin, quien protagonizó 2 de las series de televisión más destacadas de TV8, propiedad de Akun y Likali, en la misma pantalla de la temporada 2022-2023. Ahora la curiosidad es que quién será su pareja en la serie de Zero S Power. Ya veremos qué es lo que sorpresa nos salen con Engin Öztürk. Sobre Can Yaman, como estamos viendo, pues nos han dado una gran confesión antes de que el 14 de septiembre se transmita Viola como el mar. Como sabemos, Can Yaman está siendo difundido por ahí, después que muestra sus músculos, muchas series de televisión, ha aumentado su base de fans en muchos países del mundo
desde empezando con Jan David en el Kenzikus hasta terminar por la última. También le vimos en Baijalis. Después de sus reuniones, actuó por primera vez en un comercial de pasta por Ferzanos Petec. Más tarde hizo tratos en serie, pasó mucho tiempo preparándose para la serie que interpretará durante este periodo. Y también colaboró con algunas marcas, como sabemos, Tudor, Dolce Gabbana, como ya sabemos. Y recientemente se supo que el tema que protagonizó se estrenará el 14 de septiembre. El tráiler, llamado Viola como el mare, que los italianos esperaban con mucha emoción, llamó mucho la atención. Y Jan Yaman comparte el papel principal con Francesca Chilemi. Bueno, eso nos cuentan, eso ya lo sabemos. Y resulta además que los dos actores llamaron mucho la atención con sus vídeos publicados en las redes sociales de su serie en televisión que se transmitirá en Canal 5. Llamó mucho la atención con su confesión a su coprotagonista Francesca Chilemi. Como sabemos, en esta imagen que os estoy compartiendo, pues Jan Yaman compartió el vídeo en su cuenta de Instagram y no ocultó que aprendió mucho de su pareja. En el vídeo donde Jan Yaman escribió jajaja cuántas cosas me enseñaste, pues entiende que Francesca Chilemi aportó especialmente el idioma italiano de Jan Yaman. Ya sabemos, Jan Yaman interpretará a un policía mitad turco, mitad italiano llamado Francesco Demir en la serie Viola como el mar. El rodaje de la serie tuvo lugar en Roma y Palermo y la gran confesión es que resulta que nos ha hecho la confesión diciendo: Francesco Demir es un hombre encantador y seductor, tiene una gran capacidad de investigación, pero no tiene fe en la raza humana. Es un personaje intuitivo, pero impulsivo y rebelde en el trabajo. Esa es la gran confesión que ha hecho Jan Yaman sobre su personaje en Viola como el mar. Y la verdad que me alegro de que cada vez encontremos más noticias. Ahora lleva unos días que está guardando silencio en las redes sociales. Os quería alertar sobre una cosa, chicas, ya están diciendo que está guardando silencio desde la boda de Deme. Ya están sacando las cosas de quicio, ¿vale? Así que si leéis algunas noticias con ese tipo de información, no hagáis caso. Jan Yaman tiene su vida, ¿vale? Y él está muy a gusto, está siendo feliz con todos sus proyectos. También andan saliendo por ahí una noticia diciendo que está comprometido, pero bueno, ¿qué es lo que pasa con la gente? Yo no entiendo por qué les gusta sacar estas cosas y además es que lo están lanzando como noticia especial, o sea, como noticia por las páginas web. Os advierto para que si veis algún título de estos, pues que mismamente pues que ni entréis, porque no merece la pena de que os metan cosas en la cabeza que son inciertas, ¿vale? Porque están mezclando las cosas con la tal Francesca del Fa, que ella misma ya salió a hablar sobre esto. Bueno, solo os quería alertar sobre esto. No olvides, por favor, dejar tu like, comparte el vídeo, suscríbete, actívate la campanita de notificaciones y nos vemos por el próximo vídeo. Chao.